hacemos P, por ejemplo, para la descripción de esa partícula P, yo iba a tener una dependencia con mi partícula siguiente, que la llamaba P más 1, y con la anterior, que justamente iba a ser P menos 1. En ese efecto, nosotros íbamos a ver que siempre íbamos a tener dependencia con la anterior, con la siguiente, siempre en ese mismo proceso, de tal manera que con la representación de este comportamiento, pues iba a tener la forma general de mi ecuación diferencial. Nosotros mostramos que justamente cuando trabajábamos la solución a esta ecuación diferencial, pues lo que íbamos a encontrar era una expresión de la forma C, seno de, en este caso, iba a ser el PNP sobre N más 1, acompañada siempre de un coseno de lo que sería mi frecuencia, que en ese caso esto iba a ser un 2W sub 0, y esto iba acompañado de un seno, ¿cierto?, adicional, que en este caso se podía representar como un NP sobre 2N más 1. Que nosotros mostramos para el comportamiento de este sistema cuando decíamos que mi n tendía a infinito. Es decir, cuando yo tenía en cuenta muchas partículas. Entonces, lo primero que habíamos dicho era que cuando n tendía a infinito, recuerde que esto me representaba la masa total de mi sistema, que en ese caso simplemente, como era n por m, entonces si n tiende a infinito, esta masa, ¿cierto?, se iba a volver algo así como infinitesimal, para que continuásemos con la constancia de la masa m. Es decir, mi masa no iba a cambiar, era constante y debería permanecer asimismo en términos de la descripción que nosotros hiciéramos de él. Al mismo tiempo habíamos dicho que mi sistema tenía una longitud L, donde esa longitud L simplemente le íbamos a representar como n más 1 por L. Con esto, entonces nosotros podíamos considerar nuestro sistema de tal manera que, como en el caso en que n tendía a infinito, nosotros aquí, en nuestra frecuencia, íbamos a tener una expresión que nos decía seno de np sobre 2 n más 1, ¿cierto? Esto era lo que correspondía a mi frecuencia. Entonces, la idea principal para esto es que cuando mi n fuese muy grande, pues la idea era que esto iba a ser muy pequeño. Y si recordamos, cuando nosotros trabajamos ángulos pequeños, el seno de teta nosotros lo podíamos transformar en teta. Con eso allí, esto nos implicaba que este seno de np sobre 2n más 1, pues simplemente se iba a transformar justamente en np sobre 2n más 1. Con mi expresión dada, ¿cierto?, con esto ya identificado, la idea principal era que yo podía ver que este sistemita tenía que tener algunas características que lo llevaban en común, y obviamente eso que implicaba que lo que nosotros habíamos llamado todo esto va por T, así que lo voy a colocar aquí encerrado. Mi W sub n, ¿quién era? Entonces era
mi 2W sub 0, ¿cierto? Ese seno se me convertía en NP sobre 2N más 1, ¿cierto? Y entonces, ¿qué era lo que yo iba a trabajar? Expresiones tales que esto me llevaran a algo conocido. Y entonces nosotros decíamos, ojo, mi W sub 0, si recordamos, sería T sobre ML, ¿cierto? Esto sería el NP sobre N más 1. Y entonces lo que hacíamos era intentar transformar, esto todo es recordarlo porque esto ya lo hicimos, intentar transformar esta expresión de tal manera que me quedara T sobre M sobre L, de aquí era multiplicar arriba y abajo por L, este L cuadrado salía de mi expresión y quedaba aquí afuera, y entonces me iba a quedar como NP, y recordar que L, N más 1, era simplemente L. ¿Ok? Con eso que nosotros mostrábamos, justamente decíamos, mire, es que mi W sub N, como ahora específicamente va a depender de esta expresión, ¿qué pasa cuando ese N es igual a 1? Entonces, en ese caso, es lo que nosotros llamaríamos W sub 1, y eso sería simplemente T, el M sobre L, pues era mu, la densidad lineal de masa, y entonces esto quedaba como T sobre mu, NP, en este caso con N igual a 1, entonces sería T sobre mu, pi sobre L. ¿Qué implicaba esto? Si yo observaba el comportamiento del W sub 1 y el comportamiento del W sub n, pues la única diferencia entre este y este era justamente el n, lo que nos indicaba que el W sub n simplemente iba a ser n veces W sub 1. ¿Qué me estaba indicando esto? Que en la medida en que yo fuese considerando los modos de oscilación, recuerden que mi n iría de 1 hasta infinito, ¿cierto? Si yo consideraba todos los modos de oscilación, pues simplemente él iba a ser la repetición de este W sub 1. A este W sub 1 lo llamábamos el fundamental, y a los demás simplemente los llamábamos los armónicos. Como eran justamente repeticiones de ese, nosotros vimos que el fundamental simplemente iba a ser este tipo de oscilación. Recuerden que iban a ser fijo en sus extremos, y entonces los armónicos, dependiendo del que fuera, iban a ser repeticiones de él. Entonces, para n igual a 1 tendríamos este, para n igual a 2 tendríamos dos de estos, que sería, como lo vemos aquí, 1, 2, para n igual a 3 tendríamos repetición 3 de estos, ¿cierto? Entonces la idea es que sí, nosotros podíamos tener tantas repeticiones de ese llamado fundamental de acuerdo con el modo que estuviésemos considerando. Con esto aquí entonces nosotros vemos que con mi W sub n expreso de esta manera como n veces W sub 1, entonces miren, mi expresión general de mi Y sub Pn, porque recuerden que en eso habíamos quedado, en que ya mi expresión no solamente dependía de P, sino que dependía de N. Entonces mi Y sub Pn, ¿quién iba a ser? Continuaba siendo C seno de PNP sobre n más 1, ¿cierto? Y
Y aquí iría simplemente con el coseno de W sub nt. ¿Ok? Esto en términos de la representación de mi sistema. Miren, nos estaba hablando de que sí, íbamos a trabajar con una parte oscilante que ya conocíamos, la función coseno para el tiempo, pero ahora, justamente en términos de esta expresión, si nosotros observamos este término que tengo aquí en mi función seno, que sería el PNP sobre n más 1, lo primero que nosotros iríamos a observar es lo siguiente. Miren, yo voy a multiplicar arriba y abajo por L, entonces esto me queda como PNLP, y abajo me va a quedar como L n más 1. Esto es como por reducir expresiones, y justamente este Ln más 1 debemos de recordar que me representa mi L mayúscula, la longitud de mi cuerda, de mi sistema. Y ahora lo que yo quiero que ustedes miren es justamente este par de términos, P y L. ¿A quién me representa ese P y L? Entonces nos devolvemos acá. Y lo que hacemos es, no, hagámoslo abajo. Lo que hacemos es considerar lo siguiente, mire. Si yo fijo este como mi punto inicial, como mi cero, ¿cierto? Y comienzo a contar cada una de mis partículas, para mi primera partícula, es decir, para P igual a 1, pues la posición que tendría esa partícula sería simplemente L, recordemos. Esto es mi L. Para mi partícula 2, ¿cierto? Que correspondería a mi P igual a 2, pues esta distancia con respecto a mi origen sería L más L, 2L, ¿cierto? Por tanto, para la partícula P, esto sería justamente mi PL. Entonces, en últimas, este PL lo que me está marcando es la posición que tendría cada una de mis partículas con respecto a su punto de inicio. Si yo estoy hablando de que ahora mis partículas son infinitas, son muchas, con n siendo muy grande, entonces justamente esto me está hablando de cuál es la ubicación con la cual yo estoy trabajando, lo que implicaría que esto yo lo voy a poder reemplazar con una posición que llamaría X, y entonces esto sería X en pi. En general, a esta expresión NP sobre L, más adelante la vamos a conocer como mi vector de onda, mi K, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que ahora mi Y sub Pn, en principio, miren cómo va a quedar, lo voy a poner acá. Me va a quedar como un C, seno de, en principio sería NPX sobre L, ¿cierto? Coseno de WNT. Lo que implicaría que ahora mi expresión 1 ya no depende de P. Mira, aquí en esta parte no hay ningún P por ningún lado. Entonces lo llamaríamos simplemente un Y sub N, ¿cierto? Que ahora va a depender de quién, de mi par de variables que serían X y T. ¿Ok? Entonces sí, ahora nosotros vamos a tener esta expresión que obviamente nos está diciendo, ojo, por cada uno de sus modos de vibración, usted va a tener el comportamiento de su oscilación. Con esto vamos a poder describir completamente cómo sería la representación de cada una de estas expresiones que nos estarían justamente mostrando eso, cómo oscila mi sistema.
¿ok? Entonces, miren que justamente lo que nosotros estamos observando en términos de lo que sería considerar muchas partículas generándome algo que vamos a conocer como un medio continuo, nos lleva a que vamos a tener este tipo de expresión para la representación de ese comportamiento. ¿Ok? Eso, digamos, sería la forma general de representar los modos de vibración que va a tener mi sistema. ¿Por qué? Porque miren, justamente que nos está diciendo, mire, para n igual a 1, usted va a tener un y sub 1 de x de t, ¿cierto? Que sería un c seno de pi x sobre L coseno de W1T. Miren, todas y cada una, ¿cierto? O en general, para ese modo, ¿qué me está diciendo? Todas y cada una de mis partículas, miren cómo se mueven como un continuo. Lo mismo sería para n igual a 2, tendríamos algo análogo, todas para cada modo de vibración, lo que justamente era la condición que siempre colocábamos con las n partículas, de que todas, cuando escogían un modo de vibración, todas ellas se iban a mover bajo esa consideración. ¿Ok? O sea que nadie se movía en forma independiente, sino que todas tenían que moverse con la misma frecuencia. Obviamente esta variación que yo tengo aquí en el seno es la que me va a hacer con que tome una u otra posición dentro de la curva. ¿Ok? Es decir, el comportamiento de cada una de ellas justamente va a diferenciarse en términos de esa parte del seno que es la que va a variar. ¿Ok? Bueno, ¿qué nos lleva esto a considerar? Que cuando nosotros trabajamos con un medio continuo, ¿cierto? Cuando nosotros queremos ver cómo es ese comportamiento del medio continuo, entonces vamos a tener que considerar pues una diversidad de casos que en esa consideración pueden ser o cuerda, la que ya vimos, o una varilla, o puede ser un sistema que en forma general un cable nos puedan ayudar a justamente representar esos llamados sistemas continuos. ¿Ok? Entonces, para representar ese comportamiento ya sabemos que, digamos, una de las maneras que nosotros veríamos es hacer la consideración de que si ese sistema fuese muchos osciladores acoplados, ¿cierto? Y entonces sabemos que si ya vimos que esa representación para oscilaciones transversales, como es el caso de la cuerda, ya vimos que también va a tener ese mismo comportamiento para oscilaciones longitudinales, entonces pues la tendencia es a que bajo condiciones tales que yo tenga un sistema que es fijo en sus extremos, pues en general el tipo de solución a ese sistema sería el que nosotros ya conocimos. Pero entonces la cuestión es, siempre vamos a tener que trabajar con n ecuaciones diferenciales que me representen ese comportamiento. Pues vamos a ver que no necesariamente, porque todo esto lo que nos lleva es a que cuando ya manejamos un continuo, nosotros ya no estaríamos hablando de oscilaciones independientes, sino que estaríamos hablando de el comportamiento de una onda. Esa es la continuidad en el proceso cuando yo tengo en cuenta n osciladores acoplados. Entonces, espérenme un momentico, yo lo acomodo mejor para que lo podamos ver más grandecito.
Creo que ahí lo ven mejor. Y entonces diríamos lo siguiente. Nosotros vamos a considerar en principio un elemento de mi cuerda, un pedacito, ¿ok? Ese pedacito lo vamos a llamar un delta X, ¿ok? Ese delta X, tal cual como nosotros lo representamos aquí, lo vamos a nominar de tal manera de que en mi punto de inicio lo vamos a llamar un X y mi punto, pues pasado mi delta X será X más delta X, ¿ok? Tenemos que recordar que las condiciones que hemos visto hasta el momento no tienen por qué cambiar, es decir, la tensión a lo largo de la cuerda tiene que ser exactamente la misma, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a tener en cuenta para ese elementico que estamos considerando que, ojo, es un elemento infinitesimal, ¿cierto? Debe conservar las características de que las tensiones a lo largo de ella sean las mismas. Como hemos trabajado justamente o estamos considerando mi cuerda vibrante, mi cuerda, ya sabemos, va a tener una longitud L, va a tener una densidad uniforme de masa μ. Recuerden que este μ lo podemos ver como M sobre L, ¿cierto? Y la condición básica para mi sistema, esta, que mi cuerda va a estar fija en sus extremos, es decir, acuérdense que ahora ya estamos nominando nuestra cuerda por X, ¿cierto? Cada una de las posiciones. Entonces, sí, mi posición inicial será X igual a 0 y mi posición final será el extremo de mi cuerda, que sería X igual a L, y justamente allí, miren, mi sistema es fijo, ¿ok? Bueno, con esa condición, obviamente, recuerden, mi tensión es constante. Con esa condición, nosotros vamos a representar el comportamiento de qué le sucedería a este elemento delta X cuando la perturbación comienza a propagarse por él. ¿Ok? Entonces recuerden, ¿cómo lo hacemos? Lo mismo, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, ¿correcto? Donde si vamos a representar esto a través de esa aceleración que va a tener una partícula por un elemento Y, entonces es de recordar que mi aceleración pues será T2Y de T2 o como ya la venimos conociendo, Y2 puntos. ¿Ok? Bueno, entonces es lo que estamos diciendo. Ok, ahora viene, ¿quién es esa sumatoria de fuerzas? Esa sumatoria de fuerzas, recordemos, como es en la dirección perpendicular, sería esta componente que sería T seno de teta más delta teta, y esta componente que tendríamos aquí que sería T seno de teta. Entonces, decimos que esto lo podemos expresar como ¿quién? Como mi componente T seno de teta más delta teta menos mi componente que va hacia abajo, que en este caso sería T seno de teta. Vale. ¿Qué hacemos aquí? Listo. Como esto viene a ser mi T seno de teta, entonces lo principal está en que justamente como estas oscilaciones son muy pequeñas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos tener en cuenta en estos sistemas? Pues que cuando son muy pequeñas, recordemos que nosotros podemos aproximar el T seno de teta, perdón, el seno de teta como ¿quién? Como aproximadamente teta. Por ende, miren, mi expresión se convertiría en T
teta más delta teta menos t por teta, ¿cierto? Que esto me implicaría que esta diferencia, pues simplemente me va a dar t delta teta, ¿ok? Me dice que esto es igual a mi masa, pero ¿la masa de quién? Pues va a ser la masa de este elemento que yo estoy considerando aquí, ¿cierto? Que sí, yo estoy hablando que si esto tiene una densidad lineal o uniforme de masa, pues simplemente va a significar que, miren, para una masa total M de toda la cuerda, pues simplemente esto sería mu por L, ¿cierto? Esto sería la masa, pongámoslo aquí, masa total, que entre otras cosas no la debería escribir con esta M minúscula, sino que la debería escribir con mi M mayúscula, masa total de mi cuerda, ¿cierto? Pero sí, entonces estoy considerando justamente este elemento, pues simplemente mi masa, mi masa, ¿cierto? Esta masa M sería mu por el elemento que estoy considerando, que recuerden que es justamente delta X. ¿Ok? Entonces, ¿qué me está quedando? Miren, que acá abajo lo tengo, mi T delta T, que es igual a masa por aceleración, pues simplemente sería mu delta X por Y dos puntos. ¿Ok? O sea, miren, estamos trabajando mi expresión y estamos obteniendo una relación que es conocida, ¿cierto? Mírenla, ¿por qué? Se la voy a colocar acá abajo porque no tengo mucho espacio, pero más bien me voy para el cuaderno. Para el cuaderno que me sale más rápido. Y entonces, si nosotros aquí lo que vamos a decir es que, miren, mi T delta teta será igual a mu por delta X T2Y de T2. Y se los pongo así porque ahorita vamos a intentar ver que justamente aquello que nosotros vimos para un sistema de muchas partículas, que ahora la dependencia de mi Y es tanto de T como de X, también aquí en la ecuación diferencial la vamos a encontrar de la misma manera. Entonces miren, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta expresión vamos a coger este delta X, lo vamos a pasar a dividir acá, ¿cierto? Y este mu también. Entonces, miren, T sobre mu, que ustedes ya lo conocen, se acuerda que lo vimos en la pasada, que era el T, la raíz de T sobre ml, T sobre mu, delta teta, delta X será igual a T2Y de T2. ¿Ok? Hasta ahí tenemos, digamos así, una expresión que nos está intentando relacionar a mi Y con mi T, pero que del otro lado vamos a tener una expresión que ahora depende de teta. Es decir, vamos a tener muchas variables trabajando en mi sistema y lo que ahorita vamos a intentar ver es justamente qué pasa con este delta teta, delta X. Vamos a intentar ver una expresión como más conocida para ello. Entonces, regularmente cuando nosotros vemos el comportamiento de mi oscilación, yo le voy a hacer un dibujito aquí.
¿cierto? Nosotros vemos el comportamiento de mi onda, ¿cierto? Teniendo una oscilación, y lo que hacemos es una gráfica de Y versus X, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a hacer el análisis, yo lo hago grande, pero pues obviamente es infinitesimal. Cuando yo hago el análisis de una cierta región, en la cual yo llamo esto un X y esto un X más delta X, ¿cierto? Este es mi X. Entonces, ¿qué es lo que estamos considerando? Si vamos a mirar cómo es el comportamiento de esto, lo que vamos a ver es justamente en términos angulares, ¿cierto? De la variación de ese pequeño elemento de masa que estoy considerando. Entonces, para ver ese comportamiento, ¿cierto? ¿Qué es lo que hago yo? Como quiero ver esta variación, ¿cierto? Simplemente yo voy a decir, yo sé que para trabajar cualquier pequeña variación, cualquier pequeña elemento infinitesimal, debo trabajar la variación en términos de mi tangente de teta, que simplemente en una gráfica y sobre x, pues será la variación de dy de x. ¿Ok? Eso es algo así como que considerásemos la pendiente de mi curva, ¿cierto? Y esa pendiente de mi curva estaría dado justamente por S de y de x. Entonces, mire que esto justamente es lo que me va a permitir mirar cuál es la relación que existe entre teta, y x. Porque cuando yo tengo esta expresión que tengo aquí, justamente lo que me dicen es, bueno, usted tiene algo que depende de y de t, pero ¿qué tiene a ver el teta en su relación? Ah, bueno, entonces miren, aquí la tenemos. ¿Ok? Entonces, en términos de conocer cuál es ese comportamiento, como yo necesito un delta teta, delta x, pues lo que me toca es aplicar regla de la cadena. Pero para aplicar la regla de la cadena, pues voy a derivar de nuevo mi dy de x. ¿Cómo lo hago? Entonces esto será t de x, ¿cierto? Dy de x, que en última esto sería la segunda derivada de y con respecto a x cuadrado, y esto es d de x, perdón, estoy diciendo una cosa y estoy escribiendo otra. Esto sería t de x, ¿de quién? De tangente de teta. ¿Ok? ¿Cuál es la dependencia de x con teta? Entonces sabemos que si la hay, la tenemos aquí dada, y justamente está en términos de que cuando nosotros hacemos la consideración de mi elemento, ¿cierto? Mi x está justamente relacionado con él. Entonces lo que hacemos es justamente una regla de la cadena que me va a decir, mire, su d de x, tangente de teta, usted lo puede ver como t de teta, tangente de teta, por t teta de x. ¿Ok? Ah, bueno, mire, ya me apareció mi delta x que andaba buscando, y lo único que voy a tener que obviamente derivar es tangente de teta con respecto a teta. Entonces nosotros sabemos que la derivada de tangente es secante cuadrado, ¿cierto? Ah, bueno, entonces coloquémoslo acá, d de teta, de tangente de teta, es secante cuadrado de teta, ¿cierto? Que es 1. Ok. Entonces, miren, ya dijimos que T2y
de x2 será entonces, ¿quién? Será secante cuadrado de teta de x. ¿Ok? Pero resulta que ¿quién es secante cuadrado de x? Perdón, secante cuadrado de teta. Secante cuadrado de teta no es sino 1 sobre coseno cuadrado de teta, ¿cierto? Y como igual estamos trabajando con ángulos pequeños, ¿cierto? Cuando teta es pequeño, el coseno de teta, en términos de buena aproximación, sin hacer daño alguno, pues tiende a 1, ¿ok? O sea que mi secante cuadrado tendería a 1. Por tanto, miren, mi de 2y de x2 sería mi delta teta delta x, ¿cierto? Que en forma general yo lo puedo expresar un poco más en términos de mi expresión dada como delta teta delta x. Con esto dado, miren lo que yo tengo. Reemplazando aquí en esta expresión voy a tener que t sobre mu delta teta delta x, o sea, de 2y de x2 será igual a de 2y de t2. Esta que tenemos aquí, ¿cierto? Voy a ponérsela más bonita abajo y en la forma que regularmente la van a encontrar, que sería de 2y de x2 igual a 1 sobre t sobre mu de 2y de t2, ¿cierto? Esta que yo tengo aquí es la ecuación diferencial de mi cuerda. Si nosotros observamos este t sobre mu, vamos a ver solamente las unidades. Esta t es tensión. Tensión regularmente va a manejar unidades de, pueden ser newtons, pueden ser quinas, ¿cierto? Pero en general eso tendría unidades de masa, tendría unidades de longitud y tendría unidades de tiempo al cuadrado, ¿correcto? Abajo tenemos mi densidad lineal de masa, que tendría unidades de masa y tendría unidades de longitud, ¿correcto? Por ende, estas masas con estas masas se van, este L sube acá, entonces tendríamos unidades de L cuadrado, T cuadrado, que son unidades de ¿qué, muchachos? Velocidad al cuadrado. Correcto. Entonces, sí, tendríamos unidades de velocidad al cuadrado. Entonces, esto nos está mostrando que, miren, mi ecuación diferencial para el caso de mi cuerda sería de 2y de x2 igual a 1 sobre b cuadrado de 2y de t2. Esta es entonces mi ecuación diferencial que me está diciendo que yo voy a necesitar una función y que va a depender de x y de t, ¿cierto? Ojo, este par son independientes entre sí, tal que cuando yo las derive 2 veces, esto va a tener una relación con
su velocidad al cuadrado. Eso es lo que me está diciendo mi expresión. Obviamente, pues esto lo tenemos que solucionar, ¿cierto? Entonces, ahora viene la pregunta, bueno, ¿y cómo yo soluciono esto? Yo sabía antiguamente la parte barata, solo con una variable, pero ahora necesito mirar justamente esa dependencia con mis dos variables, X y T. Entonces, obviamente nosotros lo que hacemos es decir, bueno, si esto me indica que X y T son independientes, entonces esto yo lo voy a poder ver como una función f que depende de x y una función g que depende de t, ¿cierto? Son independientes. Entonces yo lo puedo trabajar con separación de variables, ¿ok? Bueno, de acuerdo con eso, expresándolo de esta manera, yo ya tengo una ventaja. ¿Cuál? Yo ya conozco quién es mi GDT, porque la hemos estado trabajando todo el tiempo, ¿cierto? Sabemos que justamente cuando yo tengo en cuenta este de 2y de t2, yo ya sé que mi función g de t, ¿cierto? Será algo que depende del coseno de wt. Ya eso, ya es el típico, ya lo conozco, porque es justamente mi movimiento armónico simple, ¿ok? Entonces, con esa expresión vamos a decir que vamos a proponer como solución que mi y de xt sea una función f de x que todavía no conozco, pero que yo ya conozco mi función g de t, coseno de wt. ¿Listo? Bueno. Ok. Entonces, lo primero que nosotros vamos a decir es, ¿ahora qué hacemos? Lo de siempre, muchachos, yo no les cambio la forma de trabajar. Introducimos dentro de la ecuación diferencial y vemos a ver qué pasa con esa función f de x, ¿ok? Bueno, entonces hagámoslo. Miren, necesitamos de y de una vez, de 2y de t2, ¿cierto? Y nosotros sabemos que en ese caso f de x es constante y la que va a variar es coseno, y acuérdense que ¿qué hace el coseno cuando usted la deriva dos veces? Pues simplemente será menos w cuadrado coseno de wt, ¿cierto? No cambia, esa es la manera con que ella tiene de expresarse. Entonces, sí, esto va a quedar como menos f de x w cuadrado coseno de wt. Ahora, vamos a tener la otra parte, vamos a derivar con respecto a x, ¿cierto? Entonces, recuerden, en ese caso el coseno, como depende de t, es constante. Entonces, sale de mi expresión coseno de wt, y entonces lo que yo tendría que hacer es derivar dos veces mi función f. ¿Tienen ni idea? Vamos a ver qué pasa. Yo simplemente digo, la tengo que derivar dos veces porque esa es la expresión que me está diciendo aquí. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a igualar esta expresión con esta expresión. Vamos a sustituir y vamos a decir lo siguiente. Mire, T2y de x2 es esto. O sea, coseno de wt T2f de x2 igual a menos f de x, ¿cierto? W cuadrado. Aquí hay un b cuadrado que tengo que meterlo por aquí, b cuadrado, ¿cierto? De 2y. Perdón. Coseno de wt. Bueno, entonces, ¿qué hago? Mire, cancelo este coseno con este coseno, salvo que sea cero, no se podría, pero en general lo podríamos hacer.
Y entonces miren mi expresión cómo me va a quedar. T2F de X2 igual a menos W cuadrado sobre B cuadrado F de X. ¿Ok? Entonces, ahora la pregunta es, bueno, ¿y quién es este W cuadrado sobre B cuadrado? Si ustedes se acuerdan, este W, ustedes ya lo tenían para el caso de la cuerda, ¿cierto? El W era... Profe, Dime. ¿qué pena puede subir un momentico? Con mucho gusto. ¿Ahí o más? Sí, profe, es para ver la ecuación. Diferencia. Listo, profe, ya. Ok, bueno. Entonces, miren, mi W, si se acuerdan, era el W0, ¿no? Era T sobre LM, ¿cierto? Esto era mi W, donde la T era la tensión, L era la longitud y M era la masa, o sea que esto era una constante. Y mi B, que acabamos de verlo, ¿cierto? ¿Quién sería? La raíz de T sobre mu, ¿cierto? En últimas, resulta que esto también es constante, ¿cierto? Y entonces, al ser los dos constantes, pues esto también será constante. Después nos fijamos exactamente en quién es. ¿Listo? Ok, o sea que esto que yo tengo aquí es una constante. Entonces miren la expresión con la que estamos trabajando. Nos está diciendo que yo necesito una función que depende de x, tal que cuando yo la derivo 2 veces, me da ella misma, salvo una constante. Y eso ya el rato hemos estado con ese cuento. ¿Y eso quién es? ¿Quién es esa? ¿Quién es la solución a ese sistema? Eso es lo mismo que el movimiento armónico simple, solo que en el movimiento armónico simple veíamos que la dependencia era con T. Ahora aquí la dependencia es con X, ¿ok? Entonces, si mi f de X tiene las dos posibilidades, o es un seno de, en este caso, pongámoslo completo, W sobre Bx, ¿cierto? O mi f de X es un coseno de W sobre Bx, ¿ok? ¿Por qué seno o coseno? Porque recuerden que nosotros ya lo hicimos, si quieren lo volvemos a hacer, ¿cierto? Vamos a derivar 2 veces de 2f de T2, ¿cierto? Perdón, de x2, disculpen aquí. De x2, entonces simplemente me sale esto al cuadrado, ¿cierto? W, la derivada del seno es coseno, y me saldría W sobre B. Y la derivada del coseno es menos seno, entonces me quedaría como menos W sobre B al cuadrado, ¿cierto? Seno de lo mismo, W sobre B X. ¿Listo? Mírenla. Exactamente la misma expresión. La segunda derivada sería, esto es mi función, entonces obtendríamos lo mismo. Si lo hacemos con coseno igual, entonces sí ya sabemos que es el tipo de solución con el cual nosotros tenemos que trabajar, o seno o coseno. Hay una condición con la cual tenemos que contar, que es el hecho, para poder escoger que sea seno o coseno, es el hecho de que yo necesito, porque desde un comienzo hice unas condiciones, que mi función en x igual a 0 se anule.
¿cierto? Porque son los puntos fijos del inicio y el punto final del inicio. Tienen que anularse. Entonces, comenzando por esa, yo ya sé que la coseno no me daría esa condición. Quien me la daría sería la función seno. Ah, que póngale una fase. Pues sí, esa sería la otra. ¿Listo? Pero en principio, si yo no quiero sino trabajar directamente con funciones independientes, entonces la función seno sería la que me daría esa posibilidad. ¿Por qué? Porque justamente seno de 0 es 0, entonces ahí yo tendría que tener en cuenta mi condición. Ok, entonces sí vamos a usar esta expresión de tal manera de que mi función f de x será seno de w sobre b x. ¿Listo? Bueno, entonces me dice adicional, ¿cierto? Que cuando x es igual a L, pues f de x igual a L también tiene que ser 0, ¿cierto? ¿Eso qué va a implicar? Mire, esto va a implicar que W sobre B por L, cuando el seno de esto sería 0. Pues yo tengo varias versiones. ¿Cuáles? Cuando es 0, que ya la cubrimos en la primera. Cuando es pi, cuando es 2pi, 3pi, o sea, cuando esto es npi. ¿Ok? Entonces, cuando es npi, esto será justamente 0. Entonces, ¿cuándo se da esto? Miren, entonces aquí viene la parte que comenzamos con la frecuencia. Esto sería npi, este L pasaría aquí y este B pasaría aquí. ¿Ok? Entonces, miren, ustedes ya habían visto esta expresión, ¿cierto? Donde esto era npi sobre L y el B simplemente era T sobre μ, que fue la que vimos para la cuerda vibrante. Entonces, si mi W no será un W cualquiera, es un WN, donde ese WN es esta expresión que nosotros estamos trabajando aquí. Entonces, ¿qué me va a implicar esto? Pues que simplemente yo voy a manejar una frecuencia para n igual a 1, que sería pi sobre L igualito que lo hicimos para la cuerda, T sobre μ, ¿cierto? Y entonces aquí mi W sub n simplemente sería n veces mi W sub 1, ¿ok? Eso para mi primer caso. Al mismo tiempo, mi W sobre B, ahora no voy a despejar W solo, sino que dejo el W sobre B, sería ¿quién? NP sobre L. ¿Qué implicaría justamente que en términos de mi expresión yo voy a tener variaciones de esta constante a la cual yo le voy a dar el nombre de K, ¿cierto? Donde K tendría esta representación. Pero, pónganme cuidado, también yo puedo considerar lo siguiente. ¿Quién benditos sería ese K? ¿Cierto? Miren, ese K sencillo viene a ser, en forma general, si yo lo expreso en términos de mi frecuencia, pues esto es 2πf, ¿cierto? O con lo que lo teníamos conocido, 2pi sobre el periodo, ¿correcto? Como quiera. Recuerden que
La frecuencia es el inverso del periodo. Todo esto recordaréis de su mecánica. Entonces, esto sería 2πf y abajo tendríamos mi velocidad, que en el caso general de una onda la vemos en la representación normal, pero en términos de su fase, esto sería simplemente x sobre t, que para una onda este x estaría expreso en términos de su longitud de onda y este t estaría expreso en términos de su periodo. Por tanto, esto simplemente lo vamos a ver como lambda f utilizando esta relación y entonces la colocamos aquí, lambda f, f y f se van y resulta que mi k termina siendo 2pi sobre lambda. Con esta relación ya dada aquí, miren lo que nosotros podemos hacer. W sobre B por L, que terminaría siendo N pi, implicaría que en L se tomaría N pi. Recuerde que esto también es KL, entonces sería sobre K, ¿cierto? Y esto sería N pi, el K es 2pi sobre lambda, este pi y este pi se cancelan y este lambda sube acá, esto sería N lambda medios. ¿Eso qué me implicaría? Pues que cuando yo tengo mis oscilaciones, como mi L termina siendo N lambda medios, esto me va a implicar que para N igual a 1, mi L sería justamente lambda medios, que va a corresponder con mi fundamental, media longitud de onda. Para N igual a 2, mi L es igual a 2 lambda medios, es decir, voy a tener 2 de estas, que sería algo así. Ahí están mis 2. Lambda medio más lambda medio está 2 lambda medio o simplemente lambda. O sea que esto que yo estoy representando aquí es justamente mi longitud de onda. Para n igual a 3, pues mi L sería 3 lambda medios, que es justamente cuando yo repito esto 3 veces. Entonces tengo 1, 2, 3 lambda medios. ¿Ok? Entonces, sí, mi cuerda va a tener esta distribución en términos de las longitudes de onda y al mismo tiempo va a tener justamente su frecuencia W1, que sería, espérenme a ver, yo la tengo aquí, pi L, la raíz de T sobre mu, pi sobre L, raíz de T sobre mu. Para la segunda W2 sería 2 pi sobre L, la raíz de T sobre mu. Y la 3 sería 3 pi sobre L, la raíz de T sobre mu. Entonces, sí, esto es lo que nosotros habíamos visto en nuestro sistema de n partículas, ¿cierto? En que se iban a distribuir de esa manera, y es justamente por el hecho de que cuando usted tiene un continuo, eso es lo que usted está observando.
Entonces, sabemos que de ahí en adelante vamos a tener tantos armónicos como representaciones de longitudes de onda tengamos, ¿ok? Entonces, sí, esto es lo que corresponde a mi expresión. Ojo con esto, no me van a confundir esta T que es de periodo con esta T que es de tensión. ¿Listo? Bueno, entonces, con esa manera nosotros poder expresar nuestras longitudes de onda, nosotros también vamos a identificar que la solución general de mi sistema para el Y, entonces va a quedar como ¿quién? Va a quedar como, recuerden, era una función f de x, una g de t, entonces ella nos va a quedar como la f de x, que la veríamos como una amplitud, ¿cierto? Por el seno de kx por el coseno de omega nt. Entonces, en otras palabras, esto sería a seno de w sobre bx coseno de wt. ¿Listo? Donde en ese w vamos a incluir todos los modos de vibración que nosotros querramos considerar. Si ustedes se acuerdan, esta es la misma expresión que habíamos encontrado para n partículas con n tendiente a infinito. Entonces, sí, esta es una función que va a depender de x y de t, pero esta solución que estamos teniendo aquí es la solución de una onda estacionaria. Más adelante vamos a ver eso qué es y por qué tiene justamente esta forma. Entonces, esta es la ecuación de una onda estacionaria. ¿Ok? Con esta expresión de mi onda estacionaria, nosotros ya vamos a ver, un momentico, que podemos llegar a cosas más conocidas. Espérame que yo ya pasé todo esto. Ajá. Sí, podemos llegar a cosas más conocidas que justamente nos van a representar todo el comportamiento de lo que ahora vamos a llamar un medio continuo, que en este caso sería mi cuerda vibrante. ¿Ok? Entonces, miren, vamos a identificar frecuencias angulares, que sería mi W. Vamos a hablar de frecuencias naturales o frecuencias normales, que en este caso sería mi F, ¿cierto? Entonces, en términos de ello, nosotros tenemos que aprender a identificar esto, que simplemente miren, si este regularmente está dado en radianes por segundo, los radianes se cancelarían, ¿cierto? Y simplemente estarían dados por el 1 sobre segundo, que en el caso del 1 sobre segundo, a esto lo llamaríamos las unidades de la frecuencia serían de 1 sobre segundo, que es lo que nosotros llamamos hertz, ¿ok? Entonces, vamos a identificar esas características y entonces, mírenlo en forma general, nosotros podemos expresar esa frecuencia que llamamos f sub n como nb sobre 2L o simplemente n sobre 2L por la raíz de t sobre mi. ¿Ok? Que eso justamente correspondería a la expresión que cuando nosotros trabajamos en nuestro laboratorio con la cuerda vibrante, encontramos en términos de lo que correspondería a
ir teniendo en cuenta cada uno de los modos normales de vibración que nosotros tendríamos. Entonces nosotros, como en el osciloscopio y en el generador de frecuencias trabajamos es con esta F, entonces tenemos que tener en cuenta las conversiones respectivas, ¿ok? Bueno, miremos un ejemplo de aplicación. Aquí los ejemplos, gracias a Dios dirán ustedes, solo se radican en sustituir en ecuaciones, porque estos son, digamos, ejemplos más sencillos. Nos dice así: una cuerda de una guitarra tiene una frecuencia fundamental de 340 Hz. Su longitud, la longitud de la cuerda, es de 60 centímetros y su densidad lineal de masa es de 2.1 por 10 a la menos 3 gramos por centímetro. ¿Ok? Entonces, miren, si nosotros queremos todo, lo dejamos el tipo de unidad que tenemos aquí, porque todo está en centímetros, o si queremos lo transformamos en sistema MKS, como quiera. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice? Nos va a decir lo siguiente: la frecuencia de la cuerda para el fundamental me dice que es 340 Hz. Yo ya conozco, de acuerdo con la relación que tenemos acá, ¿cierto? Mírenla, que el F1 sería 1 sobre 2L por la raíz de T sobre mu, ese para un lado, ¿cierto? Entonces, con esa relación, me voy acá y entonces la utilizo. 1 sobre 2L T sobre mu. ¿A mí me dieron la densidad lineal de masa? Sí, ¿cierto? ¿Qué más me dieron? Me dieron su longitud. Entonces, ¿qué es lo que me pregunta mi tensión? Pues sino despejar la T de aquí, ¿cierto? Porque yo ya conozco la frecuencia del fundamental, simplemente paso este 2L a multiplicar, elevo al cuadrado, ¿cierto? Y entonces me va a quedar de la siguiente manera: F1 cuadrado, 4L cuadrado mu, y eso correspondería justamente a mi tensión, como quieran. Lo puedo dejar en newtons, lo puedo dejar en dinas, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos más términos adicionales, porque el newton con la dina es 10 a la 5. Un newton tiene 10 a la 5 dinas, ¿ok? Entonces, como quieran lo podemos dejar expreso. ¿Preguntas hasta allí? En términos de la cuerda, espérenme, yo me dejo, salgo de aquí. En términos de la cuerda, tenemos que recordar lo siguiente. Espérenme, yo les muestro un detalle. En términos de la cuerda tenemos que recordar unos detalles. Miren, ¿cuáles son esos detalles? Si nosotros observamos el comportamiento de mi onda, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Mi función f de x, ¿cierto? ¿Quién es que me determina justamente o los ceros, ¿cierto? O los máximos. ¿Estamos? Este f de x, uno va a tener ceros. ¿Cuándo? ¿Cuándo se dan estas posibilidades? Aquí, aquí, o aquí, aquí,
aquí o aquí, aquí y aquí, ¿cierto? ¿Cuándo se darían esos ceros? Entonces, nosotros vamos a llamar estos ceros, los vamos a llamar nodos, ¿ok? Esos ceros entonces sabemos que se van a dar justamente cuando W sobre B X es igual a NP, ¿cierto? Y esto se da cuando X es igual a NP sobre, recuerden que este W sobre B es K, o es lo mismo que es NP 2pi sobre lambda, o es igual a N lambda medios, ¿correcto? Entonces, vamos a tener ceros ¿cuándo? Cuando N es lambda medios, cuando es lambda, cuando es 3 lambda medios, cuando es 2 lambda, y así sucesivamente. Entonces, miren, de acuerdo con esto, nosotros tendríamos lambda, cada cuánto, miren aquí. Entre este y este hay lambda medios. Lo mismo entre este y este, ¿cierto? Y lo mismo entre este y este. O sea que nosotros vamos a tener nodos cada lambda medios, ¿ok? Entonces, si cada lambda medios, mírenlo, vamos a repetir esos nodos. Recuerde que aquí usted tiene lambda medios, ¿cierto? Entonces, sí vamos a tener nodos cada lambda medios. Y vamos a tener vientres, que los vientres se dan justamente cuando mi f de x tiene un máximo, ¿cierto? Entonces, lo primero que decimos es, bueno, ¿esto cuándo tiene un máximo? Entonces, sabemos que mi f de x, que es un seno de wx, va a tener máximos cuando el seno se hace 1 o menos 1, ¿cierto? Esos son los máximos que tendría mi función en valor absoluto. Entonces, esto tendría su validez cuando es pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, ¿cierto? Es decir, cuando W sobre B X es de la forma 2n más 1 pi medios, ¿correcto? Que esto entonces implicaría, recuerde que esto es K por X, es decir, mi X sería 2n más 1 pi sobre 2K, esto sería 2n más 1 pi sobre 2 por 2 pi sobre lambda, ¿cierto? Este señor se va con este señor y esto sería 2n más 1 lambda 2 por 2, 4, lambda cuartos. O sea, miren, pónganle cuidado. Vamos, o lo tomamos con 2n más 1 o con 2n menos 1, ¿cierto? Tomémoslo para no incluir el primero como 0, sino para que lo pongamos el n igual a 1, entonces cambiémoslo como menos 1. ¿Listo? Solo es por no incluir el n igual a 0. Entonces, a partir de n igual a 1, ¿cierto? Esto tendría validez. Y entonces, miren, ¿cuándo sucedería? Para n igual a 1,
el primer X correspondería 2 menos 1, 1, correspondería a lambda cuartos. Cuando n es igual a 2 sería 4 menos 1, entonces sería 3 lambda cuartos. Cuando n es igual a 3 sería 6 menos 1, 5 lambda cuartos. Entonces miremos justamente en nuestro grafiquito aquí, mírenlo. Recuerde que esto es lambda medio, ¿cierto? O sea, mi primer vientre estaría aquí, en lambda cuartos. Mi segundo vientre, ¿dónde estaría? Estaría 1, 2, 3 lambda cuartos. Mi siguiente vientre sería, vamos, 3, 4, 5 lambda cuartos, ¿ok? Entonces sí, vamos a tener nuestros vientres cada lambda cuartos en nuestra representación, que si nosotros observamos entre lambda cuartos y 3 lambda cuartos, tenemos lambda medios. Entre 5 lambda cuartos y 3 lambda cuartos tenemos lambda medios. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nosotros vamos a tener vientres cada lambda medios, ¿ok? Y entre un vientre, entre un nodo y un vientre, mire, el primero está en lambda cuartos, ¿cierto? El otro está en lambda medios. Entonces, entre un nodo y un vientre, ¿qué tendríamos? Tendríamos lambda cuartos. Y mírenlo, aquí lo vemos. Aquí en esta, uy, claro que esa gráfica está tan fea, venga, hagámosla bien bonita aquí. ¿Qué dice que no? Crean que está bonita, muchachos. Entonces, miren, ¿qué nos está diciendo? Miren, esto es un 0, esto es un vientre que correspondería a un máximo y justamente como de aquí a aquí yo tengo una longitud de onda, ¿cierto? Eso implica que esto yo lo voy a dividir en regiones y esto sería lambda cuartos para un vientre, lambda medios para un 0, 3 lambda cuartos para un vientre y lambda para un nodo. Entonces, sí, se va a repetir mi relación y vamos a tener ese cambio de vientres y nodos. Entonces, en principio nosotros hablamos de que esto era una onda estacionaria. Y lo primero que nosotros diríamos es, bueno, es una onda estacionaria. Profe, qué pena. Dime. Es que no sé si estás dibujando algo o presentando porque es que no lo veo. No sé si alguien más le pase o soy solo yo. Sí se está demorando un poquito en pasar lo que dibujo. Pero si se ve o no se ve. Ahorita ya. Ah, ya, ahorita ya se acaba de ver, profe. No, lo que pasa de pronto es que nos llega la imagen un poquito tardía. Puede ser, no sé. Bueno, de todas maneras, cualquier cosa siempre me avisan, ¿vale? Bueno. Bueno, niños, entonces, pónganme cuidado. Si yo estoy considerando que esto es una onda estacionaria, lo primero que yo tendría que saber es, bueno, ¿y qué pasó con la principal? ¿Qué pasó con la energía? ¿Cierto? Porque si nosotros observamos, para que todo esto se produzca, tiene que haber habido una perturbación inicial. Y con esa perturbación inicial, pues necesitamos que haya habido una energía que dio inicio a todo el proceso. Entonces nosotros estamos hablando de que, miren, originalmente mi oscilación llega, sube, tiene un máximo, luego tiene un 0, luego tiene un mínimo, tiene un 0, bueno, ¿y qué pasa con la energía? ¿Cierto? Entonces lo primero que me dicen es,
Si yo trabajo con una onda estacionaria, pues mi energía debe ser del mismo tipo que la onda, es decir, una energía estacionaria. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué tipo de energía es esa? Entonces, si nosotros observamos, como cuando lo hicimos con la cuerda, con las partículas llegando a su máximo, ¿cierto? ¿Qué decimos? Resulta que esto está teniendo unos cambios de energía tal que cuando mi sistema llega a estos puntos máximos, ella está estirándose a su máxima expresión y entonces hablaríamos de que allí estaríamos manejando una energía potencial elástica, ¿cierto? Sí, porque está en su máxima expresión. Recuerden que ya va a depender justamente de ese máximo que ella alcance. Y entonces, cuando llega acá, en que esa energía potencial pues iría disminuyendo, ¿cierto? Esa energía se va a convertir en una energía cinética vibracional. Entonces, en últimas, ¿qué es lo que vamos a trabajar aquí? En este tipo de sistemas, lo que nosotros vamos a trabajar es, sigue siendo movimiento armónico simple, y al ser movimiento armónico simple, entonces mi energía es una energía mecánica y vamos a manejar una energía cinética y una energía potencial. ¿Qué? ¿Vamos a tener variaciones de ellas? Sí. ¿Cómo se van a dar esas variaciones? Cuando esté justamente en estos ceros, como no hay elongaciones, mi energía potencial, si la vamos a graficar, sería un cero. Y mi energía cinética, ¿cierto? Vibracional, estaría en su máxima expresión. Justo aquí. Cuando nosotros vamos en estos puntos, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un poco de la energía cinética que vibra y un poco de la energía potencial que lo está elongando, ¿cierto? Entonces vamos a tener esa alternancia. Aquí va a ser más la potencial elástica que la vibracional. Acá será cada vez mayor hasta que llegamos al punto máximo donde vamos a tener esos cambios. ¿Por qué? Porque si en algunas partes era punto medio, ¿cierto? En que las dos tenían variaciones parecidas, ¿cierto? Va a llegar un instante en que toda mi energía se me va a convertir en una energía potencial elástica, ¿cierto? Venga, yo lo escribo bonito porque aquí con esta no se da. Esta sería mi potencial elástica, esta sería mi cinética, mi potencial elástica, esta sería mi cinética. Entonces, toda se convertiría en potencial y entonces diríamos que mi cinética se vuelve cero. Luego volvemos a lo mismo. Comenzamos a bajar, ¿cierto? Entonces va disminuyendo mi potencial elástica y bien vuelve mi cinética vibracional, mi potencial. ¿Por qué? Porque justamente, ¿qué es lo que está intentando? Como esto está intentando mantener esa oscilación, ¿cierto? Entonces, parte de lo que sería mi oscilación, yo la tendría que ver en términos de cómo ella va transmitiendo poco a poco esa información, esa energía a la partícula vecina y entonces volvemos a lo mismo en que ya mi cinética vibracional con mi potencial van a estar en términos medios y volvemos a caer a que mi potencial elástica es cero y mi cinética vibracional
es máximo. Entonces, digamos que es un proceso reversible en el sentido de que realmente lo que estamos obteniendo es un cambio, una transmisión de información de cinética vibracional en potencial elástica y luego de potencial elástica en cinética vibracional. Y ese es el proceso que vamos a tener durante toda la oscilación, que no va a implicar que mi energía desaparezca, porque digamos que en cierta forma eso sería lo que nosotros diríamos, no, pues que en el cero no hay energía. No, sí la hay. Lo que pasa es que allí justamente la partícula es como que estuviese vibrando. Recuerden que es igual la cuerda, y ustedes se observan, a los que ya tuvieron vibraciones y ondas, si ustedes observan, y los que lo van a tener, la cuerda, ella se mantiene en eso, en una oscilación. Por tanto, sí, vamos a tener justamente esos intercambios de energía a lo largo de toda la cuerda, que es la que justamente nos va a permitir esa formación de esa onda estacionaria. ¿Preguntas hasta allí? ¿No hay preguntas? ¿Está todo claro? Bueno, entonces, si no hay preguntas, continúo. Vamos a hacer un ejemplo de aplicación que dice, dejémoslo acá, que dice así. Espérenme a ver si lo tengo aquí escrito. Sí, entonces voy a traérmelo. Voy a copiarlo y lo voy a llevar al cuaderno. Bueno, ahí está, pero ya los comparto. Bueno. Ok, dice ahí. En un extremo de una cuerda larga se origina una onda sinusoidal por medio de una varilla, ¿cierto? Que se mueve en el extremo hacia arriba y hacia abajo a una distancia de 0,3 metros. Si la cuerda tiene una longitud de 1 metro y una masa de 250 gramos y se mantiene bajo una tensión de 45 newtons, ¿cuál es su frecuencia de oscilación del estado fundamental? ¿Cuál es su rapidez? ¿Y cuál es la ecuación de movimiento? Digamos que este ya es un ejercicio un poco más completo que ya nos pide algunas cositas adicionales. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es sacar la información que en ella nos dan. Nos dice que ya hay una varilla, ¿cierto? Que es la que va a ser la originar la oscilación de mi cuerda. Y dice que la varilla se mueve arriba y abajo, ¿cierto? De tal manera que tiene una distancia de 0,3 metros. ¿Ok? ¿Qué implica esto? Bueno, entonces comenzamos por ahí. Vamos sacando la información y de una vez
vamos trabajando. Si ustedes observan, miren, si esto es de 0,3 metros, esto va a implicar que vamos a tener dos amplitudes, ¿cierto? Una amplitud para arriba y una amplitud para abajo. Entonces significa que 2A será igual a 0,3 metros, lo que va a implicar que la amplitud de mi oscilación es de 0,15 metros. Listo, vamos por la primera. Si la cuerda tiene una longitud de 1 metro y una masa de 250 gramos, pues ya vemos que nos están hablando de metros, newtons, pues convirtamos de una vez a esos 250 gramos en sistema MKS. Entonces simplemente sería 0,25 kilogramos, ¿correcto? Bueno, entonces dice que eso se mantiene bajo una tensión de 45 newtons. ¿Cuál es su frecuencia de oscilación del estado fundamental? Entonces, recordemos, para el estado fundamental, pues el F1 sería 1 sobre 2L por B, ¿cierto? Donde B sería T sobre mu, ¿cierto? Y esto sería por 1 sobre 12. Entonces, ¿qué tal si de una vez nos encontramos primero la rapidez, que es más rápido? Valga la redundancia. Entonces, B, que es mi rapidez, T sobre mu, que en ese caso sería la raíz de 45 newtons sobre mu, que es M sobre L, o sea, 0,25 kilogramos sobre metro. ¿Listo? Entonces esto, hasta donde estaría haciendo mis cuentas, daría 13,42 metros por segundo. ¿Listo? Bueno, entonces esa sería mi velocidad, con lo cual entonces mi fundamental sería 1/2, porque recuerden que L vale 1, por esta velocidad que es 13,42 metros por segundo. Recuerden que como L eleva en metros, ¿cierto? Entonces lo colocamos aquí las unidades y esto nos daría 6. Espérenme. Esto nos daría 6,147 671 Hz, ¿correcto? Porque me daría 1 sobre segundo. Bueno, con esto, entonces nosotros tendríamos mi fundamental, tendríamos mi rapidez, y ahora lo último que me piden es la ecuación de movimiento. Entonces recordemos, la ecuación de movimiento, ¿quién sería? Mi amplitud, seno de kx, coseno de omega t. Entonces, vamos con esa. Omega es 2πf, ¿correcto? O sea que sería 13,42 pi, ¿correcto? Porque 2f es 13,42, listo. Ahora, K, recuerden que es W sobre B, o sea, es 13,42 pi sobre B, que me dio 13,42, o sea que K es igual a pi. ¿Listo? Bueno, entonces según eso, la ecuación de mi onda sería la amplitud
que dijimos que era 0,15 metros. Seno de pi x coseno de 13.42 pi t. ¿Ok? Entonces miren, esta sería la ecuación de movimiento en el caso de mi cuerda. Entonces, sí, son cosas sencillas que no tienen mayor implicación, que son justamente sustituir en las ecuaciones dadas. Para eso ya se desarrollaron y con ellas entonces se puede trabajar directamente. ¿Preguntas hasta allí? ¿No hay preguntas? ¿Me pueden devolverlo, por favor? Ok, ya te lo devuelvo. Listo, profe, ya. Gracias. Ok. Bueno, entonces, este mismo tipo de comportamiento lo vamos a tener con diferentes medios continuos con los que trabajemos. Entonces, veamos qué pasa cuando nosotros trabajamos con, no en este caso la cuerda, sino, por ejemplo, una varilla. Entonces, vamos a ver cómo sería ese comportamiento. Para ello, primero, como en estos casos en general, estamos trabajando con medios sólidos, entonces vamos a ver algunas propiedades elásticas de estos sólidos. ¿Por qué? Porque resulta que para que en ellos se transmita la deformación que nosotros generamos inicialmente, pues se necesita que haya una deformación para que justamente esta perturbación pueda viajar. Entonces, para conocer cómo sería esa deformación, justamente necesitamos saber que todos los sólidos presentan algunas propiedades de elasticidad. Y entonces, justamente nosotros esas propiedades que tienen los sólidos los vamos a trabajar en términos de lo que se llama el esfuerzo y la deformación. Es algo muy parecido, perdón. Es algo muy parecido a lo que ustedes han visto en mecánica en términos de las propiedades de elasticidad del resorte, algo semejante. Solo que aquí, en algunos casos, no hablaremos de esa deformación lineal, sino que podemos hablar de una deformación longitudinal, vamos a hablar de una deformación volumétrica. Entonces, en términos de ello, justamente vamos a trabajar con características muy parecidas a las que hemos visto con lo que sería la ley de Hooke, que sería la de las fuerzas. Bueno, entonces sabemos que el esfuerzo es una fuerza externa que está actuando sobre un objeto. En este caso, esa fuerza actúa sobre un objeto por unidad de área en una determinada sección transversal. Eso básicamente es el mismo concepto que nosotros manejaríamos para presiones, fuerza por unidad de área. Bueno, entonces, ¿qué es lo que me va a generar ese esfuerzo? Entonces, eso me va a generar una
deformación sobre la superficie sobre la cual yo la estoy aplicando. Entonces, en ese caso, me dice que básicamente ese esfuerzo viene a ser proporcional a la deformación, algo semejante a lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, con ley de Hooke, que nos dice que la constante, ¿cómo es? La fuerza es igual a K por X, entonces donde ese X viene a ser las veces de la deformación, ¿cierto? Y entonces nos estaría hablando de que estamos considerando un módulo elástico que sería mi constante K, que sería, en términos de magnitud, sería la fuerza por unidad de deformación. O en otras palabras, algo análogo, el módulo elástico será el esfuerzo por la deformación. ¿Ok? Eso básicamente es lo que nosotros llamaríamos mi constante de proporcionalidad, que la consideramos como mi módulo elástico. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este módulo elástico? Entonces, como les decía, puede tener varias connotaciones. Entonces, vamos a considerar 3 tipos de deformaciones, ¿cierto? Y obviamente para cada una de ellas vamos a tener en cuenta su módulo de elasticidad. Entonces, vamos a ver el primero, que es el módulo de Young, donde ese módulo de Young me va a medir la resistencia de un sólido, pero en términos de longitud. Algo parecido o semejante a lo que sería ley de Hooke, solo que en este caso lo hablamos en términos de cómo usted puede torcer cualquier material, en este caso, por ejemplo, una barra, y entonces ella, debido a una perturbación que usted le aplique, va a deformarse y va a permitir que ella viaje a lo largo del material. Entonces vamos a tener el módulo de Young, el módulo de corte, que en este caso es el módulo de corte, pues me va a medir la resistencia al movimiento de los planos dentro de un sólido paralelos uno con otro. Es decir, regularmente cuando usted trabaja materiales, puede considerar no que la deformación sea lineal, sino que sea, por ejemplo, en términos de secciones que usted considere en él. Entonces, en ese caso, hablamos justamente del módulo de corte, o en el caso volumétrico, entonces podemos hablar de que en general cuando usted tiene un bloque, por ejemplo, como este, usted puede generar fuerzas sobre cualquiera de las caras y entonces, en ese caso, su módulo volumétrico justamente va a depender de ese esfuerzo que usted pueda generar sobre cualquiera de las superficies y por ende va a depender de la deformación volumétrica que tenga su material. Entonces, si nosotros vamos a hablar de específicamente del módulo de Young o módulo de elasticidad en términos longitudinales, que siempre esa constante pues ya han sido medidas y se van a expresar en términos de newtons por metro cuadrado. Entonces, aquí tenemos una serie de materiales en los cuales ya se ha determinado el módulo de elasticidad y se ha trabajado, por ejemplo, el módulo de Young, el módulo de corte y el módulo volumétrico para cada uno de ellos.
en todos ellos están en términos de 10 a la 10, y entonces simplemente sería el considerar el valor con que ellos nos permiten trabajar. Entonces, por ejemplo, en el caso de una barra larga, nosotros esas barras las podemos o sujetar por un extremo o la podemos sujetar por el centro, y obviamente en cada caso vamos a tener unos efectos de deformación diferentes, que son los que justamente nos van a permitir que ese sistema permita la propagación de su perturbación. Entonces, obviamente en esos casos nosotros vamos a considerar que ese esfuerzo de tracción viene dado en términos de una presión, ¿cierto?, por la deformación que se genera en el caso longitudinal a lo largo del elemento que estemos considerando, por ejemplo, en el caso de una barra o una varilla cualquiera. Cuando hablamos en términos del volumen, también estamos hablando de una variación por presión. Ojo, siempre son sobre los sólidos, van a ser como van a ser la fuerza por unidad de área en la sección transversal, entonces en ella siempre será un efecto de presión. Y en este caso, como es en términos volumétricos, pues obviamente va a ser esa variación volumétrica. Regularmente, esta constante tiene que ser positiva, ¿cierto? Entonces, como es positivo, nosotros vamos a considerar que ese esfuerzo volumétrico siempre va a ir en términos de reducir el tamaño de su volumen, ¿cierto? Entonces, como es la reducción, siempre esta variación de volumen sobre BI será negativa. De ahí a que como necesitamos que este B sea positivo, entonces justamente lo colocamos como menos delta P sobre delta B sobre B. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a considerar, por ejemplo, en el caso de la varilla? Entonces, lo primero que vamos a considerar en el caso de la varilla es lo siguiente. Me voy a llevar este dibujito, bueno, para que vean cómo es la propagación de la onda. Miren, se genera la perturbación y la perturbación comienza a viajar. En este caso, decimos que se está teniendo una perturbación que debe ir viajando a lo largo de todo el sistema, y entonces en la medida en que esa deformación cada vez sea mayor, vamos a tener la posibilidad de que viaje a lo largo de toda ella. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta? Lo primero que vamos a tener en cuenta, y voy a dejar aquí, es que mi varilla es una varilla uniforme, ¿cierto? Al ser una varilla uniforme, va a tener una densidad, ¿cierto? Una densidad ρ constante, ojo, ¿cierto? Podemos llamarla esa densidad, no va a cambiar porque se supone que es un material consistente, y lo que nosotros vamos a hacer en consideración son justamente el tener en cuenta cuáles serían las fuerzas que actuarían en esa varilla. Entonces, solo para que lo miremos, si consideramos una región cualquiera, si no hay una perturbación, pues lo que vamos a ver es que las fuerzas
que actúan sobre mi sistema deben ser tales que esta sumatoria de fuerzas serán iguales a 0. ¿Ok? Es decir, F' menos F serán 0, o sea que las fuerzas sobre cualquier región de mi sistema sin perturbación serán iguales. ¿Ok? O esto es sin perturbaciones. Cuando ya hay una perturbación, ya la cosa cambia. Pero en principio, sin perturbaciones, esta sumatoria es 0. Por ende, si nosotros escogemos una pequeña región que llamamos delta X y hacemos la misma consideración de fuerzas sin perturbación, esto sigue bajo estas mismas condiciones. Mi sumatoria, a pesar de que estoy considerando un pequeño elemento de masa, continúa teniendo esa sumatoria de fuerzas igual a 0. ¿Ok? Es decir, no hay nada que perturbe mi sistema, por tanto, mi varilla, que en principio tiene una sección transversal A, ¿cierto? Que es constante, va a permitir que cualquier cosa que viaje por ella va a tener o va a generar un tipo de deformación que allí, en ese caso, sí va a haber un cambio en términos de esas fuerzas que actúan. Bueno, entonces, por hoy, mis niños, dejamos allí. En la próxima clase continuamos. Por allí está Angie. No vino Angie. Vale. Sí, creo que ya hoy iba a presentar un quiz, pero la idea es que la trabaje con Valentina, que Valentina sí tiene. ¿Valentina tampoco está? También se me fue. Entonces, sí, para que lo trabajen las dos, porque es el de acoplado movimiento armónico simple, que es el que me debe. Bueno, entonces yo les voy a escribir un correo a ellas para indicarles. Si alguien tiene de pronto el número telefónico, me les avisa. Ella es Angie Daniela. ¿Cómo es? Espérenme, yo les digo, por si acaso alguien tiene el número de ella. Angie Daniela Ortiz. Y la otra chiquita, si es compañera de usted, está Valentina Ríos, para que me hagan el grande favor y me les avisen que pues Valentina sí sabía que era la próxima semana, pero Angie no. Entonces, si de pronto ustedes pueden comunicarse con ella, me le avisan. Yo igual le voy a escribir un correíto electrónico para avisarle pues de que lo dejemos para la próxima semana para que puedan trabajar las dos, a ver cómo les va. ¿Ok? Bueno, niños, entonces dejamos allí por hoy. Próxima clase el próximo jueves. Esperamos ya es la última virtual. Entonces, allí ya nos volvemos a ver el próximo martes, ¿vale? Entonces, el próximo jueves